investigador de la CICIG ingresa al país luego de estar retenido por 25 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Capturan a 2 personeros de migración por no dar cumplimiento a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Fundación del cantautor Ricardo Arjona hace entrega de las primeras casas a las personas que fueron damnificadas por el volcán de fuego. En el mundo, protestas salen de control en el centro de París. Inconformes queman infraestructura en consigna contra el gobierno de Macron. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Guatevisión. Este domingo 6 de enero de 2019 soy Ben Kenchin y junto a Ticalia Parada, quien traduce las noticias al lenguaje de señas, le traemos los hechos más destacados del fin de semana. Comenzamos. Ahora vamos en directo con Alberto Cardona, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde el investigador de la CICIG logró ingresar al país luego de estar retenido por 25 horas. Adelante, Alberto. Muy buenas noches, Ben Kenchin, muy buenas noches, televidentes de Guatevisión. Pues como tú muy bien lo has indicado, Ben Kenchin, más de 25 horas permaneció en la sala de espera de la sala número 13 acá en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pues el investigador de la CICIG, Yelin Osorio, que anoche pues en horas de la tarde no se le permitió el ingreso por parte de delegados de Aeronáutica Civil y también representantes de migración. Durante estas 25 horas acá en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora pues se registraron manifestaciones a favor y en contra del mandato de la CICIG, a favor por parte de organizaciones sociales y en contra de guatemaltecos que también se hicieron presentes a este sector del Aeropuerto Internacional La Aurora. Más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil, de distintas unidades de las fuerzas policíacas, del Grupo de Acción Rápida, mejor conocido como GAR, de las Fuerzas Especiales FEP y de la sección Lobos, pues permanecieron acá en los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora. Aún, pues ustedes están observando algunas autopatrullas de la Policía Nacional Civil en el interior de la puerta principal del área de protocolo, donde fue ya retirado el investigador de la CICIG luego de 2 exhibiciones personales que practicaron los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En este retiro del investigador de la CICIG, pues claramente se ha podido observar por medio de algunas fotografías de nuestro compañero de Prensa Libre, Eric Ávila, al momento que es retirado el investigador con delegados del Ministerio Público. Ella ha sido retirado, ha sido trasladado, no se ha comentado a dónde, y también se nos ha comentado y explicado que mañana, día lunes, pues estará realizando una conferencia de prensa por parte ya del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, donde estará dando a conocer pues mayores detalles sobre la información que han podido obtener los delegados de la PDH en estas 2 exhibiciones personales, y también se ha comentado por parte de las autoridades del Ministerio Público que mañana también se estaría brindando una conferencia de prensa ampliando más detalles sobre algunas acciones que se estarían dando a conocer en contra de algunos funcionarios que dieron las órdenes correspondientes y no permitieron por más de 25 horas el ingreso
del investigador de apellido Osorio. También durante horas de la tarde, horas de la noche, pues se daba a conocer por parte de un comunicado de prensa por parte de las autoridades del Ministerio Público, donde se ordenaba claramente la orden de captura en contra de delegados de migración que no permitieron que el investigador de la CICIG pues pudiera ingresar normal a territorio guatemalteco. También la Procuraduría de los Derechos Humanos, por medio de algunos comunicados de prensa, han dado a conocer y explicado que el Ministerio Público actuó de oficio y realizó las dos capturas durante el día en el ingreso del Aeropuerto Internacional La Aurora por el delito de fragancia en contra de Irma Cruz, delegada de Migración, y Miguel Antonio Cantoral Dávila, jefe de la Delegación de Migración del Aeropuerto Internacional Aurora, quienes ayer pues firmaron la orden para que Yelín Osorio, trabajador de la CICIG, no ingresara al país, y esto pues fue lo que registró, como repito, una serie de manifestaciones a favor y en contra, y también el despliegue policial de los efectivos de la Policía Nacional Civil. Aún se pueden observar a agentes de la Policía Nacional Civil que continúan acá en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora. En las 25 horas que permaneció el representante de la CICIG, pues se dieron algunos problemas, tanto del ingreso como salida de algunos viajeros. Muchos extranjeros pues molestos indicaban que tenían problemas en abordar sus vuelos porque la presencia de las fuerzas de seguridad pues impedía claramente el ingreso de los viajeros. A esta hora de la noche ya han sido trasladados hacia la torre de tribunales los dos delegados de migración que han sido detenidos por las autoridades del Ministerio Público. También se ha dado a conocer hace pocos momentos que mañana las organizaciones sociales que se hicieron presentes en este sector, como la Batucada del Pueblo, la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, pues se estarían realizando y convocando a una nueva manifestación pacífica. Ya en estos precisos momentos ustedes están observando. Una pregunta, Alberto. Hablabas de manifestaciones a favor y en contra de CICIG. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió en ese lugar cuando los dos grupos llegaron casi por pocos metros a estar juntos? ¿Hubo confrontación? ¿Cuál fue el recibimiento tanto del grupo que apoya a la CICIG como quien está en contra del trabajo de la comisión? Bueno, durante horas de la tarde, el grupo que está a favor de la CICIG, es decir, organizaciones sociales, pues ya tenían conocimiento que un grupo de guatemaltecos de distintas zonas pues estarían presentando a realizar una protesta en contra de la CICIG. Los representantes de las organizaciones sociales pues llegaron a un acuerdo de no caer en la provocación y evitar pues algún tipo de enfrentamiento de golpes. Durante el transcurso de la tarde y durante el día pues se pudo observar a los representantes de la Batucada del Pueblo realizando estas manifestaciones pacíficas en las puertas principales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Al momento que el grupo en contra de la CICIG, cuando el reloj marcaba casi las 5:35 de la tarde, pudimos observar en algunas camionetas que se estacionaron acá en los alrededores del aeropuerto, descendieron algunos guatemaltecos con banderas en mano, también bubucelas, y también realizaban una manifestación en el segundo nivel, acá donde nos encontramos ubicados. Una manifestación, estas dos protestas pues solo tuvieron enfrentamientos verbales, no nada de golpes, donde también estuvieron presentes las autoridades de la PDH levantando actas y tomando algunas fotografías y dialogando con los dos grupos para que no se dieran algún tipo de incidente. 25 horas de protesta, 25 horas de los delegados de la PDH que se hicieron presentes y también la presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Ya para finalizar el reporte, pues este es el ambiente que se observa a esta hora ya de la noche, todo con normalidad, todo con tranquilidad. Ya están ingresando muchos viajeros a esta hora de la noche, Benkei.
Muchísimas gracias, Alberto, por ese reporte. Y bueno, pasamos también para seguir profundizando en este tema. Ya hay responsables por no permitir el ingreso del investigador de CICIG al país. Además, la Corte de Constitucionalidad volvió a marcar los tiempos. El reporte completo lo tiene Verónica Orantes. Verónica, adelante. Gracias, buenas noches. Nos encontramos desde Torre de Tribunales. En este caso, debido a que son 2 personas que han sido detenidas del Instituto Guatemalteco de Migración. Como podemos ver, es a mis espaldas que se encuentran pues las 2 personas que firmaron, en este caso, la hoja que manifestaba que no podía ingresar el investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Ghislaine Osorio. Parte de lo que se daba a conocer en este documento es que se prohibía el ingreso de la persona, ya que era considerado por una disposición de seguridad y orden público. En este caso, pues no vamos a enfocar los rostros, ya que es parte de las solicitudes que se nos han hecho. Y otro de los puntos importantes es que en este caso ellos firman la hoja e incluso en este mismo informe, en este mismo documento, se les enviaba de regreso a su país al investigador, que en este caso era Colombia. Esa era la orden que ellos habían emitido y que firmaron. Parte de los delitos que se total, ellos fueron detenidos en flagrancia, y es que hay que recordar que durante la tarde la Corte de Constitucionalidad pues tenía en conocimiento diferentes informes. Uno de ellos era en relación a una exhibición personal, y si bien ellos no conocen la exhibición personal, pues debían mandar este documento a algún juzgado de paz. Uno de los puntos importantes es que la Corte de Constitucionalidad lo que resolvió anteriormente es que daba un plazo de 1 hora para que el investigador ingresara al país luego de haber sido notificado la Dirección de Migración, y también otro de los puntos es que daba 3 horas para que se presentara se rectificara un informe circunstanciado de los hechos. En este caso, el informe circunstanciado son 3 horas, de lo contrario, pues incurriría también en una falta y en un delito específicamente. Parte de las directrices que se daban es que se debe hacer una publicación en el diario oficial para que se tomen en cuenta las disposiciones y lo resuelto por la alta corte del país, y que sean los funcionarios públicos pues que estén enterados de esta resolución. Otro de los puntos importantes que se manifestaba en uno de los párrafos es que efectivamente el no permitir el ingreso del investigador Ghislaine Osorio contravenía lo resuelto de lo otorgado, de los aspectos positivos de los amparos que se habían dado, en este caso de forma provisional, por los magistrados de la Corte. En este caso la votación se da con un voto disidente, siendo el de la magistrada presidenta Dina Ochoa. También se hacía presente a un grupo de manifestantes que se movilizaron desde la Corte de Constitucionalidad hacia Casa Presidencial, así que escuchemos parte de lo que ellos indicaban. Por todas las acciones que está realizando el gobierno y que la población y la sociedad civil estamos totalmente en contra, y por eso nos estamos sumando. Hemos estado en la Corte de Constitucionalidad respaldando a los magistrados que han apoyado y que están haciendo cumplir la ley. Estamos manifestando, en primer lugar, es nuestro derecho, ya que el gobierno corrupto, racista de Jimmy Morales está violando la Constitución, y también la migración lo tiene detenido al hermano de la CICIG. La petición que está haciendo el gobierno, que deje el cargo, que renuncie, de que él no sirve para nada, y también todos sus ministros, el ministro de Gobernación y la ministra de Relaciones Exteriores, que renuncie inmediatamente. Esa es nuestra petición. Veamos parte de las declaraciones que nos daba Irma Cruz al ingreso de la Torre de Tribunales. Escuchemos.
En este caso se le señala por una desobediencia de la Corte. No fue desobediencia, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. A mí me salió la alerta lista. ¿Cree que son otras personas las que deberían de Me estar imagino acá? que sí, porque ya estaba en el sistema, pues. Lista de control, ya estaba en el sistema, me salió rojo la pantalla. Entonces yo tenía que mandarlo a revisión secundaria. ¿Cuántos años tiene usted de laborar para la Dirección de Migración? 28 años. ¿3 años? 28 años. 21 años. En este caso, ellos se encuentran en espera de la audiencia de primera declaración que se llevará a cabo en el juzgado de turno. Se tiene previsto que posiblemente sea para mañana, pero nosotros le mantendremos informado. Soy Verónica Orantes, me acompaña en cámara Noé Medina. Regresamos contigo, Ben Kenchin. Gracias, Verónica, por el reporte. Y mientras esto ocurría en horas de la tarde, un grupo de guatemaltecos se congregó en el obelisco para manifestar su apoyo al presidente Jimmy Morales. Con pancartas demostrando su apoyo al presidente Jimmy Morales y su rechazo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como a las resoluciones dictadas por los magistrados de la CC, este grupo de guatemaltecos llegó al obelisco para manifestar y brindar su respaldo al Ejecutivo. Y hoy nosotros le rogamos que defienda este país. Nuestros hijos se van a quedar sin patria si nosotros no defendemos este país. Este país no es de Iván Velázquez, no es de Antonio Guterres, la ONU no tiene nada que ver aquí. Realmente primero debe ser Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. Los extranjeros que han causado daños en otros países y que aquí han demostrado la misma tendencia no deben ser aceptados por nosotros. Tenemos los medios, el país, con nuestro personal, la Universidad de San Carlos, los estudios, para tener la gente necesaria para manejar nuestro gobierno. No tenemos que caer bajo, como le dirían, bajo una tiranía extranjera, ¿verdad? Luego se movilizaron hasta las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora para continuar con la manifestación. Medios cooptados, Guatelevisión. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Oscar Rivas. Y al volver, más funcionarios de la administración de Jimmy Morales suman denuncias por no acatar órdenes judiciales. Los detalles al volver. Continuamos. Acción Ciudadana denunció ante el Ministerio Público por desobediencia a las resoluciones de la CC a 3 funcionarios de Jimmy Morales. Los ministros de Gobernación, Enrique Degenhardt, y la ministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, fueron denunciados, sindicados de desobediencia, debido a que no han acatado resolución judicial de la Corte de Constitucionalidad. Una denuncia por violación de inmunidades. Establece el Código Penal, que es cualquier funcionario que viole las... Que violente esas inmunidades al retirarle las visas al personal de CICIG y al no permitirle el ingreso al territorio nacional. Vemos que se podría encuadrar perfectamente en el delito. Asimismo, vemos esto es en contra de la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación. Además, accionaron contra el Procurador General de la Nación, Jorge Donado, por la denuncia que presentó contra 3 magistrados de la Alta Corte. Según Acción Ciudadana, se cometió el delito de usurpación de atribuciones
extorsiones, abuso de autoridad y desobediencia. Al observar la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de materia de la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus funciones no se encuentra la de analizar las resoluciones judiciales, entonces él no está facultado para poder venir y analizar las resoluciones judiciales del máximo órgano en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, él no puede plantear antejuicios contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Vemos aquí que podría existir una usurpación de funciones, de atribuciones por parte del Procurador General de la Nación y un abuso por el cargo que ostenta, ¿verdad? Acción Ciudadana detalló al Ministerio Público los delitos que Degenhardt, Jovel y Donado estarían cometiendo por desobedecer la resolución de la CC emitida el pasado 21 de diciembre. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Carlos Hernández Ovalle. Ahora hacemos un enlace telefónico con el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino para hacer un análisis de lo ocurrido esta jornada. ¿Qué significa, qué consecuencias tiene a futuro lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y estas denuncias presentadas en contra de funcionarios de la administración del presidente Jimmy Morales? Buenas noches, licenciado. ¿Cuáles son los escenarios a futuro luego de estas resoluciones? Buenas noches. Miren, este es un escenario que aún se está abriendo. Digamos que en un primer momento, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que hace materialmente posible el cumplimiento de los amparos que se habían otorgado, lo que hace es definitivamente generar un antecedente que es muy válido, y es que en el futuro, si es que es decisión de los investigadores de la CICIG que aún están de vacaciones, regresar al país, o incluso del mismo Iván Velázquez, pues evidentemente ya explicó cuál es la ruta. Yo veo muy difícil que el director del Instituto de Migraciones o algún empleado o funcionario de migración pueda restringir o intentar restringir su ingreso. Entonces esto es importante porque la resolución de la Corte ya no puede dejar lugar a ninguna interpretación antojadiza en el que algún funcionario se quiera pasar de listo, digamos así. En cuanto a las denuncias que tiene presentada Acción Ciudadana, son otros. Yo no quisiera opinar hasta no leerlas y analizarlas, porque creo que se denuncian diferentes hechos. Incluso la denuncia contra el Procurador General de la Nación tiene más que ver con la denuncia que presentara anteriormente en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así que yo me abstendría en este momento de opinar hasta no tener más claridad de lo que se está denunciando. Pero independientemente de eso, insisto en que lo que se abrió ahora es la ruta de una interpretación más certera de los alcances de las acciones constitucionales que se han presentado en el pasado con relación a los funcionarios de la CICIG. Esto abre la puerta para que otros funcionarios de CICIG, incluso el comisionado, pudiesen regresar al país, licenciado. Totalmente. Lo que pasó esta vez fue una especie de laboratorio, por ponerlo de alguna manera. Miren, yo no sé, este no es un tema de quién está a favor o en contra de la CICIG, eso lo tengo que dejar muy claro, porque las opiniones que uno ve en las redes sociales o comenta con sus amigos tiene mucho más que ver con la emoción que nos causa estar a favor o en contra de la comisión, o a favor o en contra del gobierno, que en lo que la ley establece. En este sentido muy puntual, ya habían resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y no una, sino varias, que garantizaban el ingreso no solo del comisionado Iván Velázquez, sino de los funcionarios de la CICIG a quienes no se les había otorgado la visa. Este es un tema que judicialmente ya está agotado. Yo sigo sin entender cuál es la lógica, si es que tiene alguna, del gobierno, de querer jugar con fuego, porque al final siempre se quema. Y lo que estamos es en una crisis de gobernabilidad y credibilidad terrible. Es decir, si el mensaje del gobierno es que va a pelear con todo, con la CICIG, o contra la CICIG, lo que nos dice a los ciudadanos es que en sus peleas siempre pierde, ¿sí? Entonces le genera al presidente un desgaste de credibilidad enorme. Incluso en las redes sociales ustedes pueden ver que las personas que hace unas horas lo apoyaban y lo alentaban, ahora lo insultan. Entonces no quedó bien ni con Dios ni con el diablo. Entonces, definitivamente esto clarificó la ruta. Yo estoy seguro que vamos a ver en los próximos días el ingreso del resto de funcionarios de la CICIG
e incluso el propio Iván Velázquez, si es que él así lo decide. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por haber atendido a esta llamada. Era Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado, que nos hizo este análisis del escenario a futuro, luego de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Parece que ya a futuro ya está más claro el panorama de lo que podemos esperar. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la opinión y la postura del Procurador de los Derechos Humanos? También hacemos un enlace telefónico con el licenciado Jordán Rodas, con el PDH. Procurador, luego de esta mañana, donde diferentes organizaciones sociales se pronunciaron, pidieron una postura más clara del Ministerio Público, se vio al Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional La Aurora, incluso comunicados de la Fiscalía General, en donde advertían que quienes no acataran lo resuelto por la CC, pues se les iba se iba a cumplir la ley y se podía hacer incluso una aprehensión. ¿Cómo quedó la jornada, Procurador? Buenas noches, Ben Quinchín. Es un honor estar ante la gran audiencia de Guatevisión y Prensa Libre. Pues la jornada es un balance positivo, porque el accionar del Ministerio Público fue determinante, apegado a su función que le da la Constitución y su propia ley, y la Corte de Constitucionalidad, una vez más, hace historia al hacer valer que no hay nadie superior a la ley y restablecer el orden jurídico vulnerado por actitudes arbitrarias por parte de funcionarios del gobierno ejecutivo que lamentablemente tomaron la vereda y no el camino correcto de la legalidad. Ahora, Procurador, a futuro, ¿qué nos espera? Porque la polarización sigue su rumbo, hay un desencuentro en la sociedad guatemalteca en el tema de CICIG. Si lo judicial, lo jurídico ya se agotó, ¿aún hay chance en lo político para llegar a un consenso como país? Bueno, es que yo no soy tan determinante en cuanto que hay una división. Es decir, hay sectores poderosos política y económicamente, pero la mayoría de población honesta y trabajadora está del lado de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Son aquellos quienes han visto afectados sus intereses los que se resisten al trabajo de la investigación que hace la CICIG. Antes, el pretexto era Iván Velázquez. Ahora ya se vio que es el trabajo de la CICIG lo que nos pone en una situación incómoda. Entonces, afortunadamente, la comunidad internacional, la sociedad civil, la Asociación de Estudiantes Universitarios, las autoridades indígenas y ancestrales, y muchos sectores y empresarios que realmente marcan una distancia de aquellos que quieren seguir haciendo su fortuna en base al modelo de corrupción que históricamente ha prevalecido en el país. Procurador, se hablaba de la posibilidad de una conferencia de prensa por parte de la PDH para conocer también el estado del investigador de la CICIG. ¿Qué información tiene usted hasta el momento de eso y cuál es el estado del señor Osorio? Sí, no se va a dar conferencia de prensa. Afortunadamente yo aprovecho este medio para valorar positivamente el trabajo de la institución del Procurador de Derechos Humanos. Desde el día de ayer, desde las 4 de la tarde, estuvieron presentes en el aeropuerto para darle acompañamiento y velar para que no se vulneraran los derechos. También pasaron noche junto al investigador de la CICIG y también se apoyó al Ministerio Público, tal como la Fiscal General lo solicitó, para garantizar el cumplimiento de su función en el marco de las garantías, y eso fue lo que se hizo. Es decir, aquí fue un trabajo de todas las instituciones que estamos conscientes que la lucha contra la corrupción es importante unirnos, como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la institución del Procurador de Derechos Humanos. Es un trabajo en equipo que tiene resultados positivos y una muestra más que nuestro Estado de Derecho funciona pese a estos intentos de socavarlo. Muchísimas gracias, Procurador, por haber atendido a esta llamada de noticiero. Guatevisión era el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que hace una valoración de la jornada y, bueno, él lo califica como positivo y que la sociedad guatemalteca se ha pues apuntado un logro positivo en la lucha contra la corrupción. Así lo interpreta el magistrado de conciencia. Ahora vamos a un corte.
Y un nuevo capítulo se escribe para Guatemala. Un sábado lleno de tensión se vivió en el Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que el Instituto Guatemalteco de Migración no permitía el acceso al investigador de CICIG, Gillen Osorio. Por la tarde del sábado, el investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Gillen Osorio, aterrizó en el vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, el Instituto de Migración no le permitió el ingreso. Personal de la último indicó que el director de Migración buscó expulsar del país al profesional de la comisión, pero fue por la Fiscalía del Ministerio Público que se encuentra en el aeropuerto que se impidió dicha acción. Un documento por migración en el que se prohíbe el ingreso por disposición de seguridad y de orden público fue la base para no permitir el ingreso a Gillen Osorio. El acta fue firmada por Miguel Antonio Cantoral Dávila, jefe del Grupo C de la Delegación de Migración, e Irma Cruz Suntecún Tezucún. Durante la noche y madrugada hubo diferentes momentos. Entre ellos fue cuando patrullas de la Policía Nacional Civil llegaron al ingreso del aeropuerto. La noche comenzó con 5 vehículos, pero para la madrugada, en esa misma área ya habían más de 30. Cerca de las 11 de la noche, personal de seguridad del Ministerio Público se hizo presente al aeropuerto. A esa misma hora se tuvo conocimiento que un juez realizaba la exhibición personal a favor del investigador de la CICIG para verificar su estado. Además, requirió información al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Gobierno de Guatemala, al Ministerio de Gobernación y al Instituto Guatemalteco de Migración. Dio un plazo de 8 horas y ordenó que el investigador permaneciera en el aeropuerto. Mientras tanto, un contingente de antimotines se instalaba en los alrededores de la estructura. Un grupo de manifestantes gritaba "No al Moralazo". Usuarios del aeropuerto y viajeros experimentaron la crisis, debido a que las puertas del aeropuerto estaban cerradas y no se les permitía el acceso hasta un tiempo después. Venimos a dejar a una muchacha alemana, amiga de nuestra familia, que ha venido a Guatemala a conocer, y es una vergüenza, ha visto todo en televisión, es una vergüenza que a representantes de Naciones Unidas nosotros los tengamos aquí detenidos, no puede ser, y la gente internacional está viendo eso. No podemos hacer eso para Guatemala. Es la época de visitas internacionales y nos estamos comportando como peor que tercermundistas. ¡Qué vergüenza! Ese es el trato que le dan aquí a los turistas. ¿Qué clase de gobierno tienen aquí en este país? ¿Hacia dónde va usted? Yo soy a Houston. El conflicto se da debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de diciembre dio un plazo de 3 días para que 11 investigadores y una pequeña dejara el país. Posterior a ello, una serie de recursos legales fueron planteados ante la Corte de Constitucionalidad. El 21 de diciembre, la Alta Corte del país da un amparo provisional y ordena que se extiendan las visas de cortesía. Se dan acciones por parte del gobierno, pero la Corte las deja sin lugar y da un plazo de 12 horas para que el protocolo de Cancillería extienda los documentos. El 30 de diciembre se informa que los investigadores y la pequeña pueden acercarse para que se les pueda emitir las visas de cortesía, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la desobediencia a la Corte fue flagrante, por lo que la fiscal general María Consuelo Porras solicitó órdenes de captura para todo aquel que se interponga a cumplir dicha orden. Por una Guatemala en paz, Verónica Durantes y Antonio Scott. Bueno, integrantes del colectivo ciudadano de Quetzaltenango manifestaron su rechazo a las últimas disposiciones del gobierno del presidente Jimmy Morales. Los manifestantes llevaron un ataúd para simbolizar la muerte del Estado de Guatemala. El pronunciamiento contra el gobierno del presidente Jimmy Morales se hizo en el Parque Central. Hablando acerca de lo que está sucediendo en el país, la verdad lo vemos muy preocupante, que el gobierno no acate, ¿verdad?, las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, que se retenga un investigador de la CICIG en el aeropuerto. Así que pues hemos decidido tomar acciones y vamos a invitar a la población para que participe. Los integrantes del colectivo ciudadano de Quetzaltenango colocaron un ataúd frente a la municipalidad de Xela para simbolizar la muerte del Estado a causa de la corrupción y de las medidas tomadas por el gobierno.
Y sí, históricamente no se ha tenido la tradición o la cultura de hacer investigación, por eso es de que la gente que se ve bajo el microscopio es gente que tiene miedo, ¿verdad? Y en este caso el señor presidente, pues, y sus familiares, pues por esa razón que sabemos que es el miedo que le tienen a la comisión de investigadores. Entonces sí le exigimos a la fiscal general que responda y que sea contundente. Familias quetzaltecas se acercaron para colocar mensajes en hojas de papel o para consultar sobre lo sucedido anoche e informarse. Es estar alertas y es estar vigilantes de que no se rompa la institucionalidad y el orden constitucional que está en un débil funcionamiento ahora y que está en un punto muy álgido que tenemos que estar como población y como sociedad vigilantes y manifestarnos de una forma pacífica. Representantes del colectivo viajaron a la capital para unirse a otras organizaciones. Agregaron que apoyarán las acciones de protesta y también legales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y este año el proceso electoral será diferente, porque las fechas cambiaron. El 18 de enero será la convocatoria a elecciones e iniciará el último año de gobierno de Jimmy Morales. El presidente y demás funcionarios tendrán algunas prohibiciones. Con las reformas a la ley electoral se modificaron las fechas de todo el proceso de elecciones generales. Ahora será en enero la convocatoria general que lanzará el Tribunal Supremo Electoral, cuando en procesos anteriores este acto ocurría en mayo. Ahora la fecha del llamado a elecciones será el 18 de enero. Para esa fecha habrá iniciado el último año de gobierno de Jimmy Morales y empezarán a surgir prohibiciones establecidas en la ley electoral y de partidos políticos. El artículo 223 establece en 17 incisos lo que no se puede hacer, limitaciones que alcanzan a funcionarios públicos. El literal E prohíbe usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. El F prohíbe a los funcionarios y empleados públicos dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato y organización política. Pero el inciso con una prohibición más específica es el H. Este determina que los empleados, funcionarios públicos, así como contratistas del Estado, no pueden informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones. Tampoco pueden participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas. Esto quiere decir que a partir de la segunda semana de enero, el presidente Morales, sus ministros, diputados, alcaldes y demás funcionarios no podrán aparecer públicamente para hacer entrega de obras y estarán limitados a realizar su trabajo sin publicitarlo. Un día después de la convocatoria, el registro de ciudadanos iniciará con la recepción de expedientes de personas que quieran inscribirse como candidatos. El plazo será del 19 de enero al 17 de marzo. A excepción de los alcaldes y corporaciones municipales que se postulen por comités cívicos, ellos tienen hasta el 17 de abril para hacerlo. El padrón electoral cerrará el 16 de febrero. Los guatemaltecos que votarán por primera vez tienen hasta esa fecha para empadronarse. Del 18 de marzo al 14 de junio será la campaña electoral. En ese periodo, los partidos políticos podrán promover a sus candidatos. La tercera fase se refiere a la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos. La primera vuelta será el 16 de junio y la segunda vuelta electoral se realizará el 4 de agosto. Pero durante todo este tiempo, también está prohibido que usen colores y tipografía que identifique a una organización política en actividades, documentos, publicidad, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales. Además, no podrán denominar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario, mientras no haya transcurrido 2 periodos de haber dejado el ejercicio del cargo. Lo que es un hecho es que 2019 será un año en el que denominará el tema electoral. Al menos 28 partidos políticos postularán a candidatos a la presidencia, alcaldías y diputaciones. Algunos ya han proclamado candidatos y otros lo harán entre enero y febrero. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Ahora en Noticias del Mundo, Venezuela acusó al Grupo de Lima de alentar un golpe de Estado con apoyo de Washington al rechazar el pedido del bloque al presidente Nicolás Maduro de abstenerse de asumir un nuevo mandato el 10 de enero y transferir el poder al Parlamento.
El mundo entero será testigo de la toma de posesión. El gobierno venezolano respondió a la declaración de los países del Grupo de Lima que el viernes instaron al presidente Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato el 10 de enero. La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela. Tras una reunión en la capital peruana, 13 países del grupo, con excepción de México, solicitaron a Maduro transferir el poder a la Asamblea Nacional de forma provisional hasta la celebración de nuevas elecciones. Las naciones firmantes también indicaron que no reconocerán al gobierno de Venezuela si Maduro asume un nuevo periodo el próximo jueves, por considerar que se trata de un mandato producto de elecciones ilegítimas. De manera inédita, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo participó de la sesión por medio de videoconferencia. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se sumó a la petición del grupo y llamó a desconocer el segundo mandato de Maduro. A la par, organizó una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el 10 de enero. Actos vandálicos y agresiones hacia las autoridades vivió la ciudad de París. Unas 50.000 personas estuvieron fuera de control. Un sábado de protestas y vandalismo se vivió en París. Integrantes del movimiento de los chalecos amarillos agredieron a policías. Este grupo pateó a un agente. Vehículos fueron incendiados. A lo largo del sábado hubo varios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en Twitter que la violencia extrema atacó la República, a sus guardianes, sus representantes y sus símbolos. Además, acusó a los que cometen actos de violencia de olvidar el corazón del pacto cívico. Finalmente advirtió que será justicia y llamó a serenarse para que se produzca el diálogo y debate. La octava movilización de los chalecos amarillos reunió 50.000 personas. El fin de semana pasado fueron 32.000, según cifras del Ministerio del Interior. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Un gusto acompañarlos a través de Noticiero Guatevisión, esperando que pase un excelente fin de semana. A continuación le damos a conocer las temperaturas y este panorama climático para lo que resta del fin de semana, iniciando ya con la semana laboral, cielos parcialmente nublados, con leves posibilidades de lluvia que siguen afectando a algunos sectores de nuestro país. ¿Cuáles son las temperaturas extremas? Vemos a continuación en Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa y El Progreso, con mínimas que oscilan entre los 19 y los 21 grados centígrados, máximas que se mantienen entre los 33 y los 34. Zacapa disminuye la temperatura hasta los 16 con máximas de 36. Finalizamos entonces ampliando la información en el departamento de Quiché, el occidente de Guatemala, que se mantienen las temperaturas entre 1 y 6 grados centígrados con máximas de 13 grados. Disminuye la temperatura hasta los 12-14 en las Verapaces con máximas de 23. De esta manera concluimos entonces con la información climática, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Enlace con los anunciantes y al volver con el inicio del ciclo escolar se espera un incremento en el tránsito vehicular. Seguimos con más. Tome nota que le contamos cómo estará el tráfico a partir de este lunes 7 de enero, que da inicio el ciclo escolar. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, da los detalles. El tráfico para la semana siguiente es impredecible, ya que existen diferentes factores para que el inicio de clases y la integración de los alumnos se dé, por lo que será de una forma paulatina, indicó Amílcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito. Cuando hablamos ya del tráfico para fin de mes o para principios de febrero, podríamos estar hablando por lo menos
de 1.150.000 vehículos circulando a diario en la ciudad. La probabilidad es que esto cambie. Entre las situaciones que podría mencionarle es de que en base a la experiencia que vamos teniendo a diario, vamos a ir encontrando pues más o menos el tiempo estipulado para salir antes en comparación con el año pasado. Explicó que en uno de los puntos más altos durante el 2018 circuló en la metrópolis 1.120.000 vehículos. Al consultarle sobre la logística, esto manifestó. Por lo menos vamos a empezar el año con 850 agentes. Te digo, vamos a empezar porque durante estos primeros días estamos dando vacaciones a los agentes que nos trabajaron en diciembre. Es decir, ya la otra semana nos presentamos con esa cantidad operativa. Y aparte de ello hay un grupo casi de 1.000 personas que están en actividades administrativas. Resaltó que tienen permiso para circular 1.500 buses escolares. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y en temas económicos, el precio del combustible ha ido a la baja según los datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas. Entre noviembre y enero, el precio bajó cerca de 2 quetzales. Los precios de combustible están a la baja. Durante el 2018 se mantuvieron casi al mismo precio, pero es a partir de octubre que el precio comenzó en descenso. Así lo muestra una gráfica proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas. En el monitoreo realizado en la primera semana de enero del 2019, los precios que se registran son los siguientes. El galón de combustible superior 22 quetzales con 20 centavos, regular 21 quetzales con 2 centavos y el precio para el diésel 19 quetzales con 73 centavos. El precio ha ido disminuyendo. El 19 de noviembre del 2018 los precios se encontraban para el galón de combustible superior de 24 quetzales con 46 centavos, regular costaba 23 quetzales con 27 centavos y el diésel 22 quetzales con 55 centavos, siendo cerca de 2 quetzales lo que ha disminuido hasta enero del 2019. El Ministerio de Energía y Minas también reportó en qué gasolineras usted puede encontrar el combustible a un precio menor, en la modalidad de autoservicio. Para el combustible superior hay 4, 2 gasolineras Shell, una ubicada en Tikal Futura y la otra en zona 5. También está la gasolinera 1 en la zona 1 y la estación Gerona entre el Trébol y la Aguilar Batres. Para el combustible regular se encuentra Estación Rivera en la calzada Aguilar Batres, zona 12, gasolinera Shell Boulevard Tulamzú, zona 4 de Misco, Texaco en la calzada Roosevelt y gasolinera 1 también en la Roosevelt. Para el diésel está la Estación Rivera en la calzada Aguilar Batres, Texaco en zona 9, 1 en zona 1 y la Estación Gerona en la zona 1. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y derivado al bajo sistema de temperaturas que ingresaron durante el fin de semana, Conred mantuvo 17 albergues habilitados en donde se atendieron a más de 5.000 personas. El sistema de alta presión es perceptible en el país debido a que se encuentra en el país vecino, México. Mantuvo frío por las noches y en las madrugadas, explicó el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred. Un sistema de alta presión, el cual se encuentra posicionado sobre la península de Yucatán en México. Este sistema de alta presión pues estará generando durante este fin de semana algunas condiciones como lluvias en el norte y el Caribe, el territorio guatemalteco, así como también prevaleciendo las bajas temperaturas en el altiplano occidental y en la meseta central del territorio guatemalteco, incluyendo la ciudad capital. Estaríamos esperando algunas temperaturas mínimas entre 0 a 2 grados en algunas regiones de Huehuetenango. Es por eso que se mantienen aún habilitados 17 albergues a nivel nacional. Explicó que en total se tuvo más de 5.400 albergados y que en un lapso de 24 horas de viernes a sábado fueron 162. Principalmente en los departamentos donde en años anteriores se ha tenido mayor descenso de temperaturas. Estaríamos hablando de departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché. Acá en el casco urbano tenemos 2 albergues, uno ubicado en la zona 3 de Misco y otro en la zona 3 capitalina, siendo este último albergue uno de los que más
afluencia de personas tiene en cada temporada de bajas temperaturas. Los horarios de los albergues es de 5 de la tarde a 8 de la mañana. El descenso de temperatura se concentra mayormente en horas de la noche y madrugada. Estas condiciones estarán prevaleciendo sobre el territorio guatemalteco hasta la primera o segunda semana del mes de marzo, ya cuando inicien ya algunos cambios en la temperatura. Sin embargo, durante estos meses todavía estaremos percibiendo el acercamiento de algunos frentes fríos. Entre las recomendaciones es abrigarse bien, en especial a los niños y niñas y a las personas de la tercera edad que son propensos a enfermarse. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Ricardo Arjona, a través de la Fundación Adentro, entregó las primeras casas a familias que fueron afectadas por la erupción del volcán de fuego el año pasado. Bueno, la verdad es un proyecto de iniciativa de Ricardo Arjona, de la Fundación Adentro, y nosotros colaboramos con ellos en el diseño, no en la construcción, pero sí en el diseño, y donamos el diseño de estas casitas. Es una casa muy sencilla, pero tiene originalmente 2 dormitorios, un baño y su espacio común de sala, comedor y cocina. Tiene espacio al frente de un porchito para poderse sentar en el exterior, y en la parte de atrás tiene una pila, un patio y área para poner sus hortalizas y animales. Para que otros se sumen, hay muchísimos terrenos aún, hay mucha gente en los albergues. Por favor, dar ese infinitivo, dar a Guatemala es lo que todos debemos hacer. Fue a raíz del problema del volcán. A raíz de ese problema, Ricardo nos platicó y nos habló de la necesidad de poder construir unas casas para ayudar a la gente. Y desde ese momento empezamos a trabajar. Tenemos algunas manos amigas que nos han estado apoyando, tanto como el señor Ricardo Arjona, que él siempre nos ha apoyado en una y en otra forma. Pues yo me siento muy feliz porque verdaderamente hoy me entregan algo muy importante. Nos fue encomendada la tarea de lo que es la levantada de las viviendas para los damnificados del volcán de fuego. Como podrán apreciar, a este lado izquierdo mío están comenzando otra de las viviendas y el resto de las casas ya están en fase de finalización o entrega de las mismas el día de hoy, domingo 6 de enero. El arquitecto creó un sistema de sifones para evitar el calor interno en las habitaciones y de esta manera hacer más confortable la estancia de los habitantes. Frente ya tenemos varias casas que empezaremos a construir, al final de estas 5 también hay otras y de verdad hay mucha tierra, hay mucha gente que clama por todos los empresarios y toda la sociedad civil. Apoyemos este proyecto. Y hoy se jugaron los 6 millones de Lotería Santa Lucía, por lo que se realizó un evento artístico especial en la Concha Acústica en el Parque Central. El millonario premio de la Lotería Santa Lucía tiene ganador. El número 6546, que se vendió en Amatitlán, fue el gran ganador de 6 millones de quetzales. El Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala informó que el segundo premio de 1 millón fue para el número 7673, vendido en la ciudad capital, mientras que el tercer lugar, también vendido en la ciudad capital, obtuvo un premio de 400,000 quetzales con el número 9842. La validez del sorteo la da la mesa directiva, que está integrada por un representante de Gobernación Departamental, Contraloría General de Cuentas, Junta Directiva del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala, Gerencia de Lotería Santa Lucía y un vecino honorable. El proceso comenzó con la medición del peso de las balotas que se utilizan para formar los números premiados. Luego, estas se introdujeron en la tómbola y así, este Día de Reyes, una persona se convirtió en un millonario. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Carlos Hernández Ovalle.
Y una rosca gigante fue elaborada para compartir con niños y niñas de casas hogares. La rosca fue acompañada de un show de Mickey y Minnie Mouse. La rosca de Reyes midió 466 metros. Fue disfrutada por niños y niñas de casas hogares. Fue realizado por el Hotel Clarion Suites, como es tradición desde el año 2000. Bienvenidos, esta es nuestra 19 celebración de la tradicional rosca de Reyes. Es una actividad dedicada muy especialmente a nuestros niños, el futuro de Guatemala. En esta oportunidad les dimos un show diferente con los personajes de Mickey y Minnie. 3 hogares fueron los invitados. La rosca se prepara con 3 días de anticipación. Es una actividad que se planifica con 3 meses de anticipación. Y tenemos este año como invitados a Hogar Casa Esperanza, Casa Shalom, Casa Alianza. Y esperamos pues que cada año poder tener otras casas hogares para sembrar una semillita en ellos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Erika Ávila. Concluye así esta hora de información con el compromiso de llevarles siempre las noticias con transparencia y objetividad. Lo esperamos mañana en la emisión de la 1 p.m. Que tenga una feliz noche.